obviamente ustedes tienen que ser joven, hipotensa, no hay sangrado, pero vaginal no hay nada, pero es hipotensa y tiene mucho dolor, linfosa ilíaca. Puede ser un embarazo ectópico roto. Es uno de los diagnósticos diferenciales en mujeres jóvenes. ¿Y por qué la hipotensión? Exacto, hay un sangrado a nivel de cavidad. No se manifiesta lógicamente por vía vaginal, porque la cómoda es intraabdominal. Y hace la ecografía rápida y ve colección de sangrado. Emergencia, obviamente es una emergencia quirúrgica. Tiene que entrar a sala si no se mueve. ¿Cómo manejas? Como un shock hemorrágico. Hidratación, da fluido, paquetes globulares, estabilizas y el paciente tiene que entrar a sala de emergencia. ¿Ok? Entonces, miren los contextos. De un cuadro apendicular, vulgar y común, lógicamente es una apendicitis, pasamos a diagnósticos diferenciales. ¿En quiénes? En las mujeres. En las mujeres, ¿qué patologías dijimos? Anexiales, embarazos ectópicos, infecciones urinarias y cálculos urinarios. Entonces, ahí tengo que tener mucho cuidado con el examen clínico físico. Y lógicamente, si ya tengo el diagnóstico claro, trato el dolor y resuelvo la emergencia. Porque sé que ya tiene el diagnóstico. ¿Me entienden? ¿Estamos? En este caso, un cuadro pedicular, el paciente va a ser operado, tengo que dar tratamiento para el dolor. Puedo utilizar opioides, no hay ningún problema. Un AINE de tipo parenteral endovenoso. Porque sé que este paciente va a entrar a sala. ¿Me entienden? Entonces el mito de que voy a bajar, hay que tener cuidado. Si es mi diagnóstico, no puedo dar. A ver, caso 3. ¿Qué nos dice el caso 3? Vamos, chicos. Paciente mujer de 55 años con diagnóstico de síndrome consultivo, CA 125, mayor a 1000, cursa con dolor abdominal, cerebrante, hipogastro irradiado a la fosa ilíaca derecha e izquierda con intensidad 9 de 10, asociado a náuseas y vómitos, establece un régimen terapéutico. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Ya. El CA 125 es un marcador, ¿no es cierto? Es un marcador tumoral. Específicamente, ¿en qué casos? Puede ser cáncer cervicuterino, ovario, se dispara. Pero actualmente el marcador CA 125 también se está utilizando bastante. ¿En qué? En pacientes con falla cardíaca, por ejemplo. Están utilizando ahí estudios donde están viendo pronósticos sobre vida en aquellos que tienen CA125 alto, no tienen nada que ver con el tumor, no tienen enfermedad tumoral, no tienen cáncer, pero sí falla cardíaca. ¿Qué relación hay con esto? Ahorita es en esto. Hay bastante. Lo están considerando como un marcador inflamatorio. De agudeza. Esto más el DHL. ¿Me escuchan el DHL? Deshidrogenasa. Entonces, estos marcadores en falla cardíaca actualmente están siendo estudiados para ver pronóstico sobre vida. Mientras más alto, ponte pronóstico sobre vida. O sea, rangos. También son, en todo caso, aparte de marcadores tumorales, marcadores inflamatorios. ¿Ok? Para daño cardíaco. Eso es aparte. Pero, en el contexto de este paciente, miren, 55 años, consultivo, no se duerma, consultivo. ¿Qué más?
bajó de peso, sea 125 más de 1000, y palpan una masa anexial izquierda, ¿qué podría ser? Un tumor, obviamente. Un tumor de ovario, un tumor cervicuterino, lo que sea. Pero es un tumor, tiene todas las características. Y efectivamente este marcador está incrementado hacia arriba. Y si el paciente tiene por un dolor que se irradia, es un dolor de tipo oncológico, ¿ustedes creen que solo el aire le va a ayudar? No. Estábamos hablando en las escalas del dolor, en los dolores oncológicos, ¿qué podríamos utilizar? Puedes utilizar opioides. Los opioides débiles, como el tramadol, me puede causar más náuseas, me puede dar vómitos. Puedo utilizar un opioide fuerte, tranquilamente, porque es lo que se llama la terapia paliativa en los pacientes con cáncer. No sé si han escuchado. Manejo paliativo en cáncer. Ahí se ve todo esto de la terapia del dolor. Mórficos, opioides, petidina, fentanilo y todo lo demás. ¿Puedo utilizar estos famosos parches de buprenorfina en los pacientes oncológicos? Sí. Es un derivado. Es un opioide. ¿En quiénes? En oncológicos. Si no es un CA de ovario, si es un CA de próstata con metástasis ósea, va a tener dolor de columna todo el tiempo. Y el dolor es intenso. ¿Qué le ofreces? Tramadol. Te va a dar vómitos. Puedes utilizar el parche. Si es que no tolera, si el paciente ha hecho metástasis, si tiene dolor, dispepsia, dolor abdominal, le puedo ofrecer los parches. Y estos parches son mórficos. ¿Cómo vienen? Vienen en un cuadradito, así como una loseta, de A4. Sacas la cuarta parte y lo colocas en la piel. Y lo dejas actuar. ¿Cada cuánto se renueva? Cada 3 días. O sea, cada cuadradito me dura 3 días. Y así voy cambiando el parche. Liberación prolongada. Componente mórfico y lógicamente me ayuda el dolor. Pero, ¿qué pasa? El costo. Lógicamente que el costo es mucho más alto que una ampolla de morfina. Porque la ampolla de morfina te da el CIS, pero si sale con receta especial, a diferencia de esos parches, que lo compras, pero cuesta pues entre 300 250 soles. Entonces, podrías dar morfina por vía parenteral, subcutáneo o endovenoso, en casos de ¿qué? De dolor oncológico, de lo que sea. Mama, próstata, colon, cervicuterino, ovario, pulmonar. Pero que tenga un dolor oncológico, yo puedo utilizar de frente opioides fuertes con derivados mórficos. Desde petidina, morfina y fentanilo. ¿Han escuchado el fentanilo? Ahorita creo que lo están combinando para que usen como alucinógenos, no sé qué cosa. Tengan cuidado, se estén metiendo en un poco. ¿Ya? Sí, pues es dependiente, es adictivo. Lógicamente, actúa a nivel central. Y esas ampollas de fentanilo, ¿en quiénes utilizamos? Por lo general, ¿se utiliza en quiénes? Para pseudoanalgesia. Pacientes que están intubados, pacientes que están en UCI, utilizan fentanilo. ¿Por qué? Porque tienen que estar sedados, no tienen que sentir dolores. Está conectado a un ventilador con analgesia y con sedación. La sedación por parte de benzodiazepinas, propofol, lo que sea, va a ser una analgesia. En este caso, fentanilo. Ese fentanilo yo lo puedo utilizar para manejo de dolor oncológico. ¿Qué opinan? ¿Se duerma? Sí, podría utilizar también. Si es que la morfina no me hace efecto, podría utilizar. Pero ¿en quiénes más puedo utilizar este fentanilo? ¿Han escuchado el mal de pot? Sí.
¿Qué es el mal de Pot? A los riñones, la columna. a la columna. Es una tuberculosis de columna vertebral. Mal de Pot. Entonces, ¿qué pasa? La tuberculosis ha ido afecta el disco de la vértebra y por lo tanto hay compresión medular. Y tú sabes, el tener una compresión medular constante es como seccionar a la médula. Imagínate ese dolor. Pacientes con compresión medular por sección, por trauma o por mal de Pot, no le voy a dar tramadol. Desde morfina hasta fentanilo. Hemos tenido casos, sí, pacientes con mal de Pot, inclusive recibían fentanilo en infusión. ¿Qué significa infusión? Colocar dos ampollas, diluir en un cloruro y pasarlo todo el día. Que no siempre. ¿Está recomendado? Sí, obviamente, porque es un dolor de tipo lancinante que afecta todo el sistema neurológico periférico. Entonces, tramadol por vía oral no va, pues. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuándo utilizar estas ampollas? De morfina, fentanilo o petidina. Pacientes oncológicos, pacientes con fracturas vertebrales, pacientes que tienen mal de Pot, podría ser. ¿No es cierto? Entonces, un paciente que tiene una contusión, ahí sí le puedo dar vía intramuscular, endovenoso un aire, puedo asociar con un opioide débil y suficiente. Lo voy a observar. ¿Estamos? En este paciente, tranquilamente le puedo dar 3 miligramos de morfina subcutánea y voy viendo la respuesta. O dar los parches de buprenorfina. 4. Vamos, a ver. Sobre la familia de los COX. Le había una diapositiva en particular donde tenemos que tener cuidado con qué? Con el riesgo cardiovascular. ¿No es cierto? Parte de los COX-2, COX-1, ¿qué pasaba? Había uno que afecta el canal tisular y el tema también de la demanda. Y había un componente de una serie de fármacos de mayor a menor daño cardiovascular. A la cabeza está celecoxib. Aumenta el daño cardiovascular en los pacientes que ya tienen riesgo cardiovascular. ¿Qué riesgo cardiovascular tiene este paciente? Hipertensión y diabetes. Obviamente que ya tiene un daño cardiovascular, porque a la larga la diabetes, ¿qué va a hacer? Alteración metabólica, alteración cardiovascular, crecimiento hipertrófico. ¿No es cierto? Y tiene de base este paciente con antecedente de factor cardiovascular. ¿Qué tiene de base? ¿Por qué se va el doctor? Padre fallecido por infarto. ¿Por eso se va el doctor? ¿Por padre fallecido de infarto? Rodilla con dolor. Por aumento de volumen de la rodilla. ¿Qué encuentra? Sinovitis. ¿Qué es una sinovitis? Es una inflamación, pues, lógicamente. Entonces tiene una probable monoartritis de rodilla. O sea, una articulación inflamada. ¿Y cómo yo diagnostico esta monoartritis? ¿Qué tengo que hacer? Lógicamente tengo que punzar para ver las características del líquido. Así como cuando hay líquido en el pulmón, líquido acítico, líquido pericárdico, también tengo que hacer un estudio de líquido articular para ver si realmente es un cuadro de una artritis inflamatoria o infecciosa. ¿Me entienden? Si es un cuadro de monoartritis, ¿qué tengo que descartar? Una artritis infecciosa, evidentemente. ¿Qué más? Una artritis reactiva y una artropatía por cristales. Pacientes que tienen monoartritis hay que descartar sí o sí
artropatía por cristales. Y eso es con microscopio directo, nada más. Saco la muestra, lo llevo y hago un citoquímico. Y en el citoquímico, ¿qué tengo que ver? Para yo pensar en una artritis infecciosa. ¿Cuánto de celularidad tiene que tener el líquido sinovial para yo pensar que es una artritis infecciosa? Más de 100.000, ya. Generalmente el punto de corte es 50.000. Menos de 50.000, inflamatorio. Más de 50.000, infeccioso. A la par que le hago el citoquímico, ¿qué le pido? Vamos. Muchas vacaciones, ¿no? ¿Ah? Muchas vacaciones. Se me olvidaba de medicina. He llegado recién, ¿ah? Hace poco. ¿Ah? Gram. ¿Cuál es la causa más común, el germen más común de una artritis infecciosa? Germen más común de una artritis infecciosa. Vamos. Puede ser coco gram positivo, puede estar el staph o el staph infeccioso. Pero ¿qué más? También puede haber gram negativos. Las famosas artritis reactivas. ¿Cuáles son las artritis reactivas? Si ustedes ven y hacen un estudio del líquido sinovial y encuentran diplococo gram negativo. ¿Qué es el diplococo gram negativo? Gonorrea. ¿Qué hace el diplococo en tu articulación? No saben. Santos. ¿Ah? Ya pues, por ahí va la cosa. Tengo que ver signos de uretritis, dactilitis y gram. Pacientes que tienen uretritis asociados a dactilitis, dedos en salchicha y una monoartropatía, hay que pensar artritis reactiva infecciosa por diplococos. También están clamidias y otro espectro de gram negativos, pero los más frecuentes son los gram positivos, postraumáticos o alguna alteración de la piel. Y las reactivas, en aquellos, por ejemplo, una semana previa he estado con diarrea y después de esto, una semana después, empieza con una monoartritis de rodilla. Entonces la historia clínica manda. Si tenía un cuadro de diarrea una semana antes, eso probablemente. ¿Qué ha hecho la diarrea? Hay algunos agentes infecciosos que provocan inmunocomplejos y me puede dar una artritis reactiva. Ahora, la celularidad manda infecciosa, sí o sí, más de 50.000. Menos de 50.000, inflamatorio. Y tengo que pedir siempre cultivo para ver qué crece. Entonces, si es una artritis inflamatoria, no le voy a dar meropenem y vancomicina, como siempre da. Creo que es una artritis infecciosa, no va por ahí. ¿Me entienden? Si tiene la celularidad 8.000 de leucocitos, ¿infecciosa o inflamatoria? Inflamatoria. Para una artritis inflamatoria, ¿qué doy? AINES. Pero tiene compromiso cardiovascular. Y hemos visto que el Celecoxib aumenta el riesgo de daño cardiovascular. Entonces, dentro de ese cuadro que tiene, ¿cuál es el menos lesivo? ¿Qué decir? ¿Iba de mayor a menor? Una absorción. Tranquilamente con la absorción puede ir. Si ha ido bien con Celecoxib, porque miren lo que dice ahí: alivió el dolor y mejor. Está bien, puede aliviar, pero hay que tener el riesgo cardiovascular. Tengo que tener en cuenta ese dato. ¿Ok? Si no, simplemente con ibuprofeno o naproxeno, nada más. 500 cada 8, 500 cada 12, por 3 a 5 días, y eso tiene que desencadenar. ¿Estamos? Sí, muchachos, están cansados, creo. 6 años, madre soltera, acude por episodio de cefalea opresiva bitemporal. 6 de 10. Desde hace 3 meses
Le pide al médico algo para el dolor y eso le indica tramador más paracetamol. 3 días después la paciente refiere persistencia del olor y se suman náuseas. ¿Qué opinan? Caso clásico, común, que se ve a diario. ¿Y por qué ponen ahí madre soltera? ¿Qué tiene que ver la madre soltera? ¿Es una condición? ¿Qué cosa? No sé, no entiendo. Se estresa, pues, obviamente. Es una madre soltera que tiene que trabajar, partirse en mil, atender a los muchachos, hacerle todo, pues. Nunca sola. Padre y madre. Se estresa. ¿Qué pasa? No duerme, está con cefalea persistente. ¿Y qué tipo de cefalea sería? Bitemporal. Si es una cefalea bitemporal, en los dos lados, global, ¿qué tipo de cefalea? Tensión. Esas son las famosas cefaleas tensionales. Cuando son bitemporales, bueno, pregunten si es soltero o no. Qué sé yo, pues de repente madre de familia, está estresada, y lógicamente te va a venir con ese cuadro de dolor. Y si tiene náuseas y le das tramadol, paracetamol, ¿qué puede pasar? Aumenta. Pues estamos diciendo que uno de los efectos adversos de qué? Del tramadol son las náuseas. Entonces a la pobre madre que viene con tantos problemas de su casa, le vas a llevar más problemas, porque ahora le vas a activar el vómito. Entonces no confíe en ti. Entonces, para cuadros de cefaleas tensionales, ¿qué utilizo? Aires. Aires. En la cabeza son aires. De los que quieran. Ahora, si el paciente es alérgico a los aires, ¿qué utilizo? Puedo dar un antipirético que puede ser derivados de la dipirona, pero ojo, la dipirona también considerado como aire, es decir, la antalgina o el metamizol. Cuando tienen alergia a aires, prohibido dar antalgina o metamizol. Son casi de la misma familia. Puedo dar antipiréticos. ¿De qué tipo? Paracetamol de 1 gramo para arriba. ¿Hay paracetamol combinado con algunos relajantes? Sí. Como por ejemplo, paracetamol más clorzoxazona, que es un relajante también muscular. Bueno, puede provocar sueño, pero a darle un aire o un metamizol o una antalgina puede provocar mayor reacción adversa. Ahora, en su chip, como médicos, ¿qué es lo que tienen que grabarse para toda la vida antes de iniciar una terapia? Cualquier tipo de terapia, antibiótica, analgésica, lo que sea. ¿Qué se pregunta siempre en la historia clínica? Muy bien. Alergias. Esa pequeña pregunta te va a ayudar mucho. Si tú no preguntas y le metes todo, el paciente puede hacer una reacción alérgica. Te puede denunciar. Y el doctor no me ha preguntado. Y tiene razón. No las preguntas, no. Es parte de la anamnesis, toda la vida preguntar alergias. No estamos acostumbrados, pero tienen que hacerlo siempre. ¿Dónde está el grupo de mayor gente que presenta reacciones adversas? En el MINSA casi ni les preguntan. Pobrecitos, vienen a las justas, vienen solitos, vienen, no tienen familiares, vienen a las justas, vienen, donde está el SAMO, los botes y se van, ¿no? Ya después el dolor, ya el interno, sí, ya, vale, da cualquier cosa. Pero no es así. Hay que preguntar. Pero si están en la clínica, están en el consultorio, todo acá, tienen que preguntar, ¿no? Entonces, si el paciente tiene alergia, ojo, alergia, penicilina. Si sabe el paciente que es alérgico y te dice, sí, doctor, no me acuerdo. Cuando te dice no me acuerdo, pero te dice que sí, no le pongas, igualito, no le pongas aires. ¿Ok? Porque probablemente sean las más frecuentes quienes son aires y penicilina.
Sí, doctor, hace 3 años me pusieron no me acuerdo qué cosa, me enronché todo el cuerpo. De frente, no le pongas nada. Ponle o un opioide o ponle paracetamol en este caso. Si es endovenoso, estás en la clínica, o un opioide subcutáneo si es que estás en MINSA, de salud, lo que sea. Pero no le pongan nada. Ponte que le estás poniendo el aire y hagas su reacción alérgica. ¿Qué pasa? ¿Cuál reacción puede ser un aire? ¿Qué reacción hace? Un rash. Hacen rash y ¿qué más? Edema. Se hincha. Edema facial, su peor defecto, si es piña, hacen edema angioneurótico. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Que se inflama no solo la cara, sino también la glotis. Y el paciente empieza a tener estridor laríngeo, dificultad respiratoria. ¿Han visto alguna vez eso? Yo he manejado esos cuadros en algún momento. Sí se ve. Pero vienen ya sí. Han consumido aspirina algunos y vienen con edema angioneurótico. Y sibila es como un asma agudo y tienen estridor. Entonces es una emergencia. ¿Qué tengo que hacer ahí? Si estoy ante un paciente y es una alérgica a un algo, ¿cuál es el manejo en un edema angioneurótico? ¿Recuerda? Colocar un A. Antihistamínicos. B. Corticoides. C. Adrenalina. 4. Vía oral con corticoidal. Adrenalina. Pues, están durmiendo, chicos. Muchas vacaciones. En este caso es un rash, entonces podría empezar con corticoides. Si es que no hay signo de edema angioneurótico, es un rash y corna, ¿no? Me pica, doctor, pero está normal. Antihistamínico. A la cabeza, puedes darle corticoides. Pero siempre antihistamínico. Pero un edema angioneurótico, que le falte el aire, se corta la respiración, inmediato, adrenalina. ¿Y cómo se da la adrenalina? ¿Ah? Es endovenoso. No, endovenoso, ojo. No vayan a hacer como ha hecho el interno la vez pasada. El feliz, voy a tratar, doctor, sí, fue la adrenalina. ¿Qué ha hecho? Ha cargado la adrenalina en 20 y la metió en endovenoso. El paciente casi se muere, ¿no? Ha hecho una taquicardia brutal. A 200 ha llegado, nunca se pone endovenoso. Porque el efecto adrenérgico a nivel de la célula, del corazón, es rápida por vía endovenosa, entonces se pone subcutáneo. Lógicamente va a ser una taquicardia, pero es progresiva. Llega a 100, 110. Pero si le metes en 90, ¡pum! Se dispara y el paciente se muere. El interno se asusta. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Esperan nada más, porque el efecto es rápido, 1 a 2 minutos y luego baja. ¿Cuántas dosis de adrenalina le puedo dar? Hasta 3 a 4 dosis. O sea, que viene de 1 miligramo, puedo empezar con la tercera parte. 3/4 partes, 3/4 partes, 3/4 partes. Subcutáneo. Cada 5 minutos hasta que salga del cuadro. Y eso para. ¿Por qué se da adrenalina en un edema angiogénico? ¿Qué ha pasado? El AINE, o lo que sea, el marisco, el pescado, lo que sea, que también puede dar, o el yodo, ha desencadenado una reacción alérgica. Ha hecho una vasodilatación periférica brutal. ¿Y qué pasó? Ha liberado histamina en cantidad. Y si hay vasodilatación periférica total, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel de capilares, ¿qué tengo que hacer? Cerrar. Rápido. Cerrar rápido. ¿Y quién hace esto? Adrenalina. ¿No es cierto? Es un adrenérgico. Por lo tanto, terapia de elección en un paciente con edema angiogénico, adrenalina. No endovenoso, sino subcutáneo. Ojo. ¿Estamos? Vamos. En este caso, a la paciente de la mamá, la madre soltera, ¿qué le van a hacer? Conversan con ella un rato, ¿no? No leen, que están en psiquiatría. Le escuchan, pero la madre soltera le escucha. Una vez en una abuelita, ¿no? De 90 años, en la clínica, no tenía nada, solo que se sentía
ella sola, no tiene con quién hablar. Y quería que le escuche. Porque bien, ¿no? Estoy triste. Ya, pues ¿qué haces ahí? No le vas a decir que no. Te escuches un rato y le dejas un ansiolítico. Nada más. Y a la madre soltera también le dejas un ansiolítico. ¿Qué manera? Ay, suficiente. Estamos. Es todo por estrés. Cefalea tensional característico y una de las patologías más frecuentes en la población. Caso 6. Región lumbar izquierda, irradiado a flanco abdominal y al resto testicular. Refiere intensidad 10 de 10, no presenta hematuria asociado a náuseas y otros episodios de vómito. Establezca un régimen terapéutico. ¿Qué opina? Le dijimos que para ayudar a un tratamiento, lógicamente, ¿qué tengo que hacer? Que tener el diagnóstico. Claro, eso no se puede tratar. ¿Qué podría ser? ¿Cómo? Miren ese dolor. Región lumbar, se vaya al flanco abdominal, Cálculo urinario. puede ser un cálculo. Que esté migrando, es un varón que tiene un dolor acá y se va hacia acá. Clásico de los cálculos urinarios. Viene acá, a veces da dolor tipo cólico, el famoso cólico renal. Algunos van asociados a sangrado. ¿Cuándo puede sangrar? Cuando eliminas el cálculo. Cuando el cálculo se ha arrastrado todo y sale, y lógicamente va a provocar sangrado. Pero en este caso, si no hay sangrado es porque todavía no lo he eliminado. Se queda ahí impactado. En el ureter distal, en la vejiga, qué sé yo. Y eso, el recorrido de todo eso puede provocar dolor. ¿No es cierto? Ahora, cálculo urinario. Tratamiento. Y tiene dos episodios de náuseas y vómitos. ¿Le van a dar tramadol? No. Gravol, bueno, sí. Y para el dolor, morfina. El tratamiento de elección en los cálculos generalmente son AINES, efectivamente, pero a veces también se puede asociar, si es muy intenso, hasta peptidina. Es cierto, opioides fuertes, que pueden ser de tipo peptidina. ¿Y cómo viene la peptidina? La peptidina viene de 50 y 100 miligramos, igual que el tramadol, igualito. También se puede dar dosis iniciales de 50 miligramos, si es muy fuerte. O si no, inicias con AINES endovenoso de tipo ketoprofeno, ketorolaco, endovenoso. Si no cede, es frente a peptidina. No hay forma, porque el dolor es intenso. Miren la escala del dolor. 10 de 10. 10 sobre 10. Entonces, chicos, a ver, hemos visto diversos escenarios, diversas formas de presentación del dolor oncológico, fracturas, dolores abdominales, cálculos. Entonces, en cada una de ellas la presentación es distinta. Doctor, ¿y en pancreatitis crónica? Pancreatitis aguda. Ahora, en el tema de pancreatitis aguda, ¿qué nos refieren las guías para pancreatitis aguda? ¿Cuáles son las terapias de elección en pancreatitis aguda? Según la severidad, pero ya está descrito, ¿no? Para pancreatitis utilizo esto para el dolor. Vamos. ¿Qué utilizan? Pueden utilizar AINES. AINES endovenoso. Nada por vía oral, porque el paciente va a vomitar. Pueden utilizar opioides, también se podría utilizar opioides débiles. Pero el tema es el vómito. En este caso, ¿se puede asociar a un antiemético? Sí. O sea, el tema del opioide, ¿le puedo asociar a algún antiemético? Claro. Gravol, tramadol juntos, podría yo darle, o antes primero le doy el gravol y luego el tramadol endovenoso si es que el dolor es intenso. Petidina se podría utilizar, pero tengo que tener cuidado con el esfínter de Oddi. Puede causar, al igual que la morfina, mayor vasoconstricción del esfínter de Oddi y eso me puede provocar mayor espasmo a ese nivel y aumenta el cuadro del dolor abdominal en pancreatitis. Entonces, terapia de elección a la cabeza en pancreatitis, AINES.
endovenoso. ¿Qué se instaura ahí? Generalmente, ketoprofeno, de 100 miligramos cada 8, y se va viendo la tolerancia. Si no tolera con esto, podríamos escalar a un opioide de tipo débil, tipo tramadol, pero según la condición, si vomita o no vomita. Y dejarle a horario, pues grabol, dimedrinato, cualquiera de estos antiepilépticos. ¿Ok? Eso es básicamente el tratamiento en pancreatitis aguda. ¿Y crónico, doctor? ¿Cómo? Crónico. O sea, Pancreatitis aguda crónica. o sea, Las pancreatitis crónicas, ¿cuándo se definen? Cuando ya hay un compromiso, por ejemplo, o de pseudoclisis pancreático o de necrosis pancreática encapsulada. El tiempo de punto de corte, ¿cuánto es? 4 semanas. Entonces, para que una pancreatitis sea crónica recidivante, por lo menos tiene 4 semanas de evolución, que puede llevar a un pseudoquiste o a una necrosis pancreática encapsulada. ¿Y cómo lo defino? ¿Cómo se define eso? Con tomografía. Para yo definir eso tengo que hacer una tomografía con contraste. ¿Me entienden? Porque si es una pancreatitis ya crónica, obviamente ya tuvo que formar cualquiera de estas dos condiciones. O un pseudoquiste o una necrosis pancreática encapsulada. De opioides para arriba del tratamiento. Muy bien, chicos. Eso es la clase de hoy.